Este slide, creo que sí. Chicos, ayúdenme a ver el contenido. Ustedes ya están pensando en examen, todavía no terminamos el contenido. Vamos a terminar el contenido para que ustedes se preocupen por el examen. La ansiedad les puede causar algún disturbio a ustedes, chicos. No, tranquilos, cero estrés, no hay drama con eso. Nos vamos adaptando a lo que haya. Si yo siento que ustedes están preparados para un examen oral, entonces yo no voy a hacer nada que les va a perjudicar. Entonces, si ustedes ya están pensando en un examen oral, dentro de que el contenido todavía no están ni entendiendo el contenido, el que tiene miedo es el que no estudia, Ana. El que no tiene miedo no hay necesidad. Si vos sabes, si vos entendés, no hace falta que tengas miedo. Mi intención no es bajo ningún criterio perjudicarles, ¿verdad? Yo necesito que ustedes aprendan para pasar mi materia. Entonces, si a ustedes les preocupa una prueba oral, es porque ustedes se quedan inseguros con ustedes mismos y porque siguen con la técnica de aprender de memoria, en el que ustedes estudian una noche antes, en que una noche antes trabajan toda la madrugada y pierden tiempo, porque el que ustedes estudien de madrugada y una noche antes del examen, es lo peor que pueden hacer. Hacen exámenes cansados, piensan que van a acordarse más rápido de lo que leyeron una noche anterior y eso está equivocado. El estudio se hace todos los días, 1 hora por día, con entendimiento, no con memoria. Por eso se quedan ansiosos, porque están estudiando de manera incorrecta. Ese tipo de formas de estudiar ya no se usa, chicos. Ya tienen tantas cosas modernas, tienen aplicativos diferentes, pueden dormir escuchando la clase, dormir escuchando, no la clase, y sí algunos videos. En vez de estar viendo series, busquen series que tengan relaciones. Son formas de estudiar diferentes. Por decirte, una película muy interesante, súper antigua, que es El óleo de Lorenzo, se trata del metabolismo. Busquen series que puedan ustedes relacionar todos los días con algo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se preocupan por examen, quiere decir que no tienen interés por aprender, ¿sí? El objetivo de ustedes tiene que ser aprender. Mientras ustedes no cambien esa cabeza, ustedes van a seguir en el mismo ritmo y al llegar al 6.º año no saben nada. Se van frente al paciente y estudié 6 años para nada. Entonces, eh, la didáctica hoy para personas adultas tendría que ser ya diferente, ¿verdad? Por eso les sugiero 1 hora por día, todos los días. No encimen, porque ustedes tienen varias materias, entonces organícense y 1 hora por cada materia. Desháganse, salgan por día, porque ustedes nomás lo que están perdiendo si no hacen de la manera correcta. Y apliquen la didáctica universitaria, no apliquen más la didáctica de colegio. Ya no se usa eso, chicos, y no aprenden. Ustedes necesitan aprender y tener conocimientos para la vida. Esto es lo que les va a dar de comer más adelante. Entonces, ustedes tienen que aprender. El conocimiento es la base para que ustedes puedan seguir. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Me dijeron después de eritropoyesis. Ok. Entonces, esto todavía no terminamos de ver. O aquí nos quedamos y ya vimos todo. Solo para no ser repetitiva. Chicos, ¿sí? ¿Quedamos acá o finalizamos este?
Ok, entonces quedamos en insuficiencia funcional. ¿Qué es lo que, cuando hablamos de insuficiencia funcional y dónde se refleja más bien esta insuficiencia funcional? Se refleja en siempre tener mucho y que eso no funciona. Y eso se ve, por ejemplo, muchas veces a nivel hormonal, vamos a decir así. El paciente tiene una cantidad X de hormonas, está dentro del valor de referencia, pero tiene toda la sintomatología de que efectivamente, por decir, el paciente tiene mucha testosterona, pero fisiológicamente tiene síntomas de ausencia de. Entonces estamos hablando de infuncionalidades, ¿sí? Lo mismo le pasa a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen como función fundamental trans- transportar la hemoglobina. Entonces, si yo transporto hemoglobina y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, entonces, ¿de qué me sirve tener 8 millones de glóbulos rojos y dentro de ellos no hay hemoglobina? Funcionalmente él se ve afectado. Entonces, como médicos ustedes tienen que saber que no importa la cantidad, importa la funcionalidad, importa si está funcionando o no. Una de las cosas, uno de los criterios más importantes que suele haber y al observar un hemograma, cuando hay muchos glóbulos blancos, glóbulos rojos, es cuando tenemos pacientes intoxicados. Hay una cantidad elevada de glóbulos rojos y esos glóbulos rojos, y vos le ves al paciente y el paciente está cianótico. ¿Saben lo que es cianótico, verdad? You are currently the only person in this conference.
Chicos, ¿qué tal me escuchan? Vamos por el milagro ya. No sé si... ¿Qué tal me escuchan? No s- Bueno, vamos a intentar nuevamente el milagro de la Itaipú, eh, que teóricamente funciona. Bueno, entonces, chicos, la clase de hoy es finalizar y hablarles de, de la tarea nomás, y después ya pueden hacer quinto, ¿sí? Ya viste, igual queda todo. Bueno, entonces vamos a hablar, como ya le estaba diciendo, cuando un paciente se intoxica, el paciente no pierde la cantidad de sangre, sino que pierde la funcionalidad. Por lo tanto, la cianosis es un examen físico que ustedes observan por la falta de oxigenación. Un punto importante que ustedes deben tener en cuenta es paciente que tiene transfusión de sangre. ¿Por qué es tan importante hablar de insuficiencia funcional de los glóbulos rojos en cuanto a, sí, Giovanna, en cuanto a la transfusión de sangre? La transfusión de sangre repone hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entender de que cuando yo le hago transfusión a mi paciente, yo le estoy reponiendo hemoglobina? Cuando ingresa al cuerpo es donde yo le doy la capacidad de ver si es funcional o no. Cuando se une y cuando hace adaptación es donde yo determino si esa hemoglobina de esa sangre total que yo le transfundí, tiene hemoglobina funcional. Porque muchas veces se le transfunde al paciente y aún así este paciente no recupera la capacidad de oxigenación. Entonces no depende de la cantidad de sangre, depende de la funcionalidad de la sangre. Otro punto muy importante y que me gustaría que me contesten es si, no sé si ya hablamos de eso, ¿cuánto tiempo después de una transfusión sanguínea yo le puedo hacer un hemograma que sea valedero a mi paciente? ¿Cuánto tiempo después de una transfusión de sangre es recomendable hacer un hemograma? ¿Qué ustedes opinan? 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Es el tiempo, así como dicen Marcos, es el tiempo que transcurre entre adaptaciones metabólicas. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en 72 horas yo me adapto a aceptar exactamente? eh, eh, Ahí ya es otra cosa de Nilsson. Ahí cuando hablamos de reacciones post-transfusionales, para eso existen medicaciones, ¿verdad? Y por eso elegimos teóricamente el grupo sanguíneo correcto, pero dentro de las transfusiones, yo no sé si ustedes saben que se utiliza corticoides, se utiliza diuréticos, todo entre transfusiones según dosis. Sí o sí, los enfermeros que ya llegaron a hacer transfusiones seguramente saben que sí o sí se tiene que hacer un antialérgico a pesar de hacerle un test de Kunz y a pesar de teóricamente tener la sangre parecida o del mismo grupo sanguíneo, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de 3 días? Hablamos de 3 días porque es el tiempo de adaptación metabólica y en eso incluye toda la eritropoyesis y para darle funcionalidad efectivamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de metabolismo? ¿Cuánto tiempo después de una dieta yo adapto? ¿Cuánto tiempo después yo hago funcionar mi metabolismo de lípidos? Siempre va a ser 72 horas. Entonces, esa adaptación sirve para cualquier reacción dentro del cuerpo. Y antes de las 72 horas, entonces, ¿de qué me sirve el hemograma? Nada, porque ustedes tienen doble población, ustedes analizan los glóbulos blancos del donante y del enfermo. Entonces, no hay mucha coherencia en ese sentido. Lo que sí es bueno en este caso es agarrar
y ver el hematocrito y ver la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuál regla, José? Decime, ¿de cuál regla me hablas? Hablé de tantas reglas que en medicina generalmente no hablamos de reglas, hablamos de situaciones. Sí, para el metabolismo y los glóbulos rojos y todo lo que hay dentro del cuerpo se rige por metabolismo. El metabolismo no es solo carbohidratos, lípidos y proteínas. El metabolismo es sistema endocrino, el metabolismo es eritropoyesis, leucopoyesis. El metabolismo es todo. El cuerpo humano es metabolismo. Como ya les había hablado, el vaso hace su propio metabolismo, el hígado hace su propio metabolismo. Cada uno de los órganos tiene una función y una función metabólica. Por eso cuando ustedes se hacen, cuando el médico solicita un análisis de control, el análisis de control o de rutina incluye orina simple para poder ver el metabolismo urinario, si hay excreción, eh, para ver hepatograma, para ver qué tal está el metabolismo a nivel hepático. Pide perfil renal para ver la filtración y ver el metabolismo de proteínas. Pide glucosa para ver qué tal está el metabolismo de carbohidratos, pide hemograma para ver qué tal está todo el metabolismo de la semiología sanguínea. Entonces, no se pide, todo eso tiene un objetivo y siempre es la verificación completa de la funcionalidad del ser vivo en sí. Entonces, se requiere un hemograma para ver las células sanguíneas, se requiere la glucosa para verificar el metabolismo de carbohidratos, eh, perfil lipídico para el perfil lipídico, para los lípidos, orina y perfil renal para ver la verificación renal, hepatograma para verificar el hígado. Entonces, todo eso tiene un motivo de ser solicitado. Si alguno de ellos está alterado, entonces yo me voy direccionado hacia ese órgano o hacia ese metabolismo. Entonces, las adaptaciones son, sí, teóricamente podrían ser una regla, pero dependiendo de metabolismo para metabolismo, hay personas que tienen adaptaciones recién a los 8 a 10 días. Hay personas que tienen ya adaptaciones a las 48 horas. Entonces, como yo les voy diciendo, el metabolismo y el ser humano y medicina no hay reglas, hay adaptaciones. Uno más uno nunca va a ser dos en medicina. Eso ustedes ya tienen que saber, porque ustedes van a recibir pacientes que tienen 300 de azúcar en sangre y están en coma diabético. Y van a recibir pacientes que tienen 800, que teóricamente es inviable, que siente solamente un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque su metabolismo consiguió adaptarse, porque su metabolismo consiguió manipular y un metabolismo es único y exclusivo. Entonces, eso es importante que ustedes tengan ya en conciencia. En medicina, reglas no existen. Cuando van a tratar a un paciente, nunca se trata la patología, se trata al paciente. Eso es otra regla fundamental para problemas metabólicos. Se tiene que tratar al paciente, nunca a la patología, porque la patología en un paciente puede ser totalmente diferente en otro. Por eso los tratamientos, no existe existe un protocolo de tratamiento. Por ejemplo, para un paciente hipertenso, a veces se utiliza 10, a veces se utiliza 50 miligramos de hipertensivo, a veces se utiliza 5, a veces uno toma a la mañana, otro a la tarde. Entonces, depende mucho de cada paciente. Por eso, vuelvo a insistir, se debe tratar al paciente, no a la patología. ¿Estamos de acuerdo? Primera regla que tienen que aprender. En medicina no hay reglas. Primera regla. Uno más uno nunca es dos. Segunda cosa, se tiene que tratar al paciente, nunca a la patología. Tercera regla fundamental, la clínica es soberana, siempre. Eso es en todo lugar. Entonces, esos tres, cuando ustedes piensan que ahí existe una regla, si vos me decís, profe, leucocitos en orina es infección urinaria, es una posibilidad. Pero ¿qué pasa si esa orina es de un hombre y ese hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer que tuvo leucorrea, que tenía leucorrea? ¿Podría ser infección urinaria?
No, es solamente es una transmisión de secreciones. Entonces, se trata al paciente, no a la patología. Eso es muy básico, chicos, y eso ya lo tienen que tener de memoria. Ana, cuando hablamos de insuficiencia funcional, hablamos de, vamos a decir así, les voy a colocar un ejemplo bien vulgar. Vamos a decir que vos compraste una muñeca, ¿sí? ¿Saben lo que es muñeca, verdad? Bueno, vamos a decir, Ana, que vos compraste una muñeca y esa muñeca es muy linda en la caja, todo, y hace algunos trucos, ¿sí? Eh, pero si vos no le colocas la batería, ¿va a funcionar? Entonces de eso se trata. Yo puedo tener la muñeca y puedo tener 1000 muñecas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esa muñeca no tiene batería para que se prendan las luces? ¿Verdad? ¿Qué pasa si es? Y es lo mismo con los glóbulos rojos. Yo puedo tener muchísimos glóbulos rojos, Ana, pero si esos glóbulos rojos dentro de él no tienen la hemoglobina, ¿de qué me sirven? ¿Me comprendiste? Cuando hablamos de infuncionalidad, podemos estar hablando de cantidades. Yo puedo tener cantidades, pero si ellos no tienen funcionalidad, a mí no me sirve de absolutamente nada. Y eso también a nivel hormonal, ¿verdad? Yo puedo, como yo les dije, yo puedo tener un varón que tiene testosteronas arriba, pero si yo te digo a vos que la testosterona que da funcionalidad a las funciones, o sea, si es el que le va a dar la erección, que le va a dar la irrigación, es la testosterona libre y él no tiene eso, ¿de qué le sirve la otra testosterona? Entonces, no se trata de cantidades. En medicina no se trata de cantidades, se trata de funcionalidad. Exactamente como dice Marcos, ¿de qué te sirve tener una flota de camiones si vos no tenés choferes? Si vos no tenés personas que manejen eso, ¿verdad? No te va a generar nada, va a estar estacionado, ¿verdad? La única cosa que tiene siempre funcionalidad y está quieto es el dinero, ¿verdad? Porque en cualquier momento podemos usar, pero el resto se depende mucho de lo que es. Así mismo, Ana, el cuerpo va a reaccionar. Por eso les digo, hay que tratar siempre al paciente, no hay que tratar a la patología. Porque otro ejemplo que les puedo dar, vamos a decir, y quiero que piensen, en la familia de ustedes, sí o sí hay dos diabéticos, ¿sí? Un diabético y los dos, piensen nomás, un tío o alguien que tiene, o sus padres que tienen diabetes de tipo 2. Inclusive hay gente que tiene muchas veces ese diabético de tipo 2 uno es hipertenso y el otro no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? La diabetes es la diabetes de tipo 2, pero en cada paciente se presenta de manera diferente. ¿Por qué? Porque depende del metabolismo de cada uno. Porque depende de las defensas de cada uno, depende de la alimentación de cada uno. Entonces, en uno, la misma diabetes de tipo 2 puede ser extremadamente agresiva y en la otra no. Y eso también se refleja en los tratamientos. ¿Cuántos pacientes de diabéticos de tipo 2 llegan a usar insulina más su metformina? ¿Y cuántos diabéticos de tipo 1 usan solamente su insulina? ¿Sí? Entonces, por ahí inclusive se va deteriorando, depende del paciente. Y teóricamente, la diabetes de tipo 2 es totalmente propenso o es un factor de riesgo para la hipertensión. ¿Va? No se trata de la patología, se trata del paciente que tenemos enfrente. Por eso, siempre que ustedes hablen y siempre que vean, tienen que ver con quién están tratando enfrente. Otro ejemplo, si yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente que se va a hacerse un hepatograma, ya hablaron del hepatograma en el semestre anterior, entonces, y el hepatograma dice que GOT o GPT está alterado. En un paciente que consume bebidas alcohólicas todo el tiempo, eso es patológico. Pero yo tengo otro paciente que consume proteínas.
y tiene también su hepatograma alterado. Eso es fisiológicamente normal en ese paciente. ¿Por qué? Porque la GTP y la GOT trabajan de acuerdo a la cantidad de proteínas. Ellos hacen los cortes de las proteínas. Entonces, cuanto más proteína yo como, mi GTP y mi GOT más alto va a estar. Pero eso es fisiológicamente normal porque depende de mi alimentación. Eso no quiere decir que mi hígado está mal. Sin embargo, en el otro paciente que no consume proteínas y se pasa tomando alcohol, entonces ese sí es patológico. ¿Qué es lo que yo les digo? Vamos a suponer, ¿qué te indica un análisis clínico? Vamos a tener acá. Yo tengo acá, esta es una casa, no es muy linda, ¿sí? Y aquí es una puerta. Otro ejemplo más vulgar todavía que les voy a dar, pero es una manera más fácil de entender. Y vamos a decir acá vive GTP y vive GOT, porque son proteínas, son enzimas intracelulares. Entonces, las dos viven aquí, ¿verdad? Y GOT vamos a ponerle acá. Es horrible escribir en esto, pero en fin. Las dos viven aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te muestra el laboratorio? El laboratorio te dice que estas salieron de su casa. Yo te digo la cantidad que está fuera, que está en sangre. Yo como bioquímica no les puedo decir a ustedes si estos dos salieron a trabajar, si salieron a cumplir con su trabajo o si se les descompuso la casa y tuvieron que salir forzados. Cuando yo les digo se les descompuso la casa es cuando los hepatocitos están destruidos, porque son proteínas, son enzimas del hepatocito. Entonces, ¿qué pasó acá? El alcohólico destruyó su casa y tuvieron que salir afuera. Por eso están en sangre. Sin embargo, el otro, el que consume proteínas, su hepatocito está íntegro y sale. ¿Por qué? Porque está consumiendo proteínas y tiene que trabajar. Yo como bioquímica solo les digo que está en sangre. La clínica es la que les dice a ustedes, la anamnesis es la que les dice a ustedes si el paciente efectivamente está en condiciones patológicas o fisiológicas. ¿Me comprendieron el ejemplo? Entonces, no depende de la cantidad, chicos. No es cuestión de cantidad, es cuestión de paciente que está enfrente, es cuestión de historia, es cuestión de anamnesis, ¿sí? El paciente me dice, mira, mira, doctora, yo tomo alcohol todos los fines de semana y sí o sí toda la noche. Y el otro paciente que tiene la misma cantidad en hepatograma de alteración me dice, mira, doctora, yo no consumo nada de alcohol, pero yo consumo mis proteínas. No, no es cuestión de cantidad, es cuestión de funcionalidad, es cuestión de qué hace afuera. ¿Está trabajando? ¿Está cortando proteínas que mi paciente consume o se le echó de la casa? Como bioquímica yo no tengo, yo solamente les digo que salió de la casa. Los médicos son los que tienen que decir si la casa está descompuesta, en el caso del hepatocito, o si salió a trabajar, en el caso el corte de proteínas. ¿Comprendieron mi ejemplo? ¿Alguna consulta aquí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esto ya les había. Entonces, ahí podemos hablar. Ana, vamos a usar el ejemplo de Ana. ¿Puedo, verdad, Ana? Puedo hacerte algunas preguntas para poder ir hablando de distintas patologías. Ana dice que tiene anemia, pero los valores cuantitativos son normales. Entonces, ¿qué podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de una situación en que no los glóbulos rojos estén infuncionales y sí la hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la hemoglobina de Ana no esté transportando los oxígenos suficientes. ¿Por qué? Puede ser porque la fábrica, o sea, que ella no esté dando los nutrientes suficientes para construir la hemoglobina funcional. Puede ser. ¿Y qué se ve? Ella puede ver en los análisis clínicos, ella puede ver los valores normales, pero ella siente cansancio, ella siente dificultad para respirar, que eso quiere decir que posiblemente hay una hemoglobina infuncional. Eso no quiere decir que los valores no estén dentro de lo normal. ¿Qué es lo que nosotros vimos anteriormente y qué es lo que yo les dije aquí? Que es una regla fundamental. ¿Dónde está la regla que les dije?
Este, un resultado anómalo no siempre implica la presencia de enfermedad y un resultado normal implica la ausencia. ¿Me están comprendiendo por qué hablamos de eso? No corresponde a los valores. Y eso es lo que hoy día todos los médicos que yo veo agarran, lo primero que hacen es ver los valores de referencia al lado y dicen, ah, esta es anémica. Y muchas veces ustedes tienen personas que teóricamente no tienen ninguna sintomatología y los valores están alterados. No se trata de eso, chicos. Exactamente. Y de eso se trata. No, muchas veces, José, no se refleja en los valores. Muchas veces la hemoglobina está normal, pero para el paciente ya refleja los síntomas. Y en eso hablamos de lo que ya habíamos hablado anteriormente, del periodo ventana y del periodo de incubación. Y eso se trata para todo. Por ejemplo, otro ejemplo le voy a dar en el ejemplo de Ana. Otra vez, vamos a suponer que Ana, desde los 18 años hasta los 25, Ana mantuvo 15 de hemoglobina. Ese es su valor normal. De repente, Ana, eh, eh, desde los 25 hasta los 30, que yo no sé cuántos años tiene Ana, hasta los 30, Ana decidió que quería ser vegetariana. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ella cambió su alimentación y en el cambio de alimentación ella sufrió una adaptación, ¿ok? Y con toda esa adaptación, Ana consiguió mantener 13 de hemoglobina, ¿ok? Pero ¿qué pasó aquí? Si esto está dentro de los valores de referencia, estamos de acuerdo, ¿verdad? Los valores no hay problema acá. Un paciente con 13 de hemoglobina no es un paciente anémico. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entre 15 de hemoglobina y 13 de hemoglobina, el nivel de transporte de oxígeno es diferente. Entonces sí, ella va a sentir diferencia. O sea que esto es normal para los valores de referencia, pero la clínica de mi paciente no refleja esa normalidad. Para el metabolismo es diferente y para el metabolismo es poco, porque ella tuvo toda una vida de 15. Entonces, él se acostumbró, el metabolismo se acostumbró a oxigenarse con 15 de hemoglobina y ahora tiene que acostumbrarse a una cantidad menor. Sigue estando dentro de los valores de referencia, pero para mi paciente ya es algo que ya le pasa una información diferente. O sea, yo me tengo que limitar más en una oxigenación. ¿Me comprenden? No es que no es cuestión de valores, es cuestión de adaptación, que para mí ya no es lo correcto. Y en eso también podemos estar hablando de los triglicéridos. Otro ejemplo que les doy. Tengo dos pacientes, un paciente aquí, un paciente aquí. Este paciente tiene 35 de triglicéridos en la primera toma de muestra y este paciente tiene 150. En la segunda toma, este paciente tiene 300 y este paciente tiene 75, ¿ok? Y ambos tienen síntomas iguales. Dolor de cabeza, sensación de mareo, sensación de caída durante el sueño. La sintomatología es igual. Si ustedes observan, ellos están en igual de condiciones. Si este paciente tenía 150, 300 ya es el doble de lo que su cuerpo soporta. ¿De acuerdo? Este paciente es lo mismo. El paciente tenía 35, pero en este momento está el doble de lo que su cuerpo está acostumbrado. Por lo tanto, no es cuestión de valor de referencia. Por eso la clínica es soberana. ¿Me están comprendiendo, chicos? Que no se trata de, claro, a este paciente yo le voy a dar un tratamiento farmacológico, a este paciente yo le voy a dar un tratamiento dietético. A eso se refiere que aquí este paciente por valores de referencia no tiene una hipertrigliceridemia. Este paciente sí.
Pero, ¿cuál es mi objetivo como médico? Salvaguardar el bienestar y el paciente en estado saludable. Si mi paciente tiene dolores de cabeza con 75, es porque su cuerpo solo tolera 35 y yo como médico tengo que hacer que él vuelva a sus 35. ¿Me comprenden? Entonces, no se trata de valores. Nunca se trata de valores, chicos. Se trata de metabolismo. Se trata de quién está enfrente a ustedes. Hacer esto en el cuadro era bien más fácil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Como yo ya les dije a ustedes, no hay cómo, chicos, ustedes catalogarle a una patología. Ustedes deben catalogarle al paciente. Cada uno, y por eso insisto tanto en qué es una interpretación. He visto varios médicos eh, recibir pacientes que tienen toda la sintomatología de hipertrigliceridemia y enviarle a su paciente a su casa y decirle que no es nada. ¿Por qué? Porque tenía 75 de triglicéridos y no estaba sobre el valor de referencia. Y eso pasó varias veces. Tienen que entender de que eso para el paciente ya es nocivo. Entonces deben darle una solución. Porque la próxima vez que venga ya va a venir con 150, porque su cuerpo no va a tolerar. Y la próxima vez ya va a venir con 300. Y recién en el 300 vamos a tratar. No, tu trabajo como médico es tratar ya cuando se inician los síntomas. Ese es tu trabajo. Porque el paciente cuando te busca es cuando te inicia los síntomas. Y por eso la clínica es soberana. Porque la clínica es lo que te dice el paciente. Entonces, a partir de ahí es donde ustedes tienen que empezar a manejarse. Escucharle al paciente es fundamental. Y yo creo que eso no solo yo les puedo decir, sino que ustedes mismos cuando se van al médico y el médico solo escribe y no les mira a la cara, no les pregunta nada, no volverían a ese médico, ¿verdad? Entonces no sean ese tipo de médico. Para mí eso es fundamental. Preguntar, anamnesis, qué cirugía, revisar, examen físico. Eso es lo, lo que tienen como situación para poder de verdad hacer un diagnóstico correcto. Entonces, otro punto importante que ustedes van a ver dentro del hemograma es la policromasia. La policromasia es la presencia de eritrocito teóricamente maduro. ¿Qué es lo que, o una fase inmadura? ¿Qué es lo que yo les digo acá? En la eritropoyesis, ustedes tienen todo esto que tiene que estar en médula ósea. La presencia de reticulocitos en sangre periférica tiene un valor único, que sería 1 a 2% máximo. ¿Puede aparecer? Claro que puede aparecer. Como pueden ver ahí, claro, de 1 a 2%. Quiere decir que 98% tiene que estar en médula ósea. ¿Qué yo tengo que pensar si aparece eritrocitos en mi sangre periférica? Tengo que pensar de que si él está en sangre periférica, quiere decir que mi eritropoyesis ¿qué le está pasando? Si este tiene que estar aquí y aparece aquí, ¿qué le está pasando? Alguien le está empujando. Entonces, ¿qué pasa? La mamá aquí está empujando eritropoyesis acelerada. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar. Si yo tengo reticulocitos más de 2% en sangre periférica, quiere decir que alguien le está empujando para que salga a sangre periférica. Si alguien le está empujando, ese alguien quiere decir que puede ser este su hermano, puede ser este hermano o puede ser este hermano. Entonces puede haber células jóvenes. Eso implica de que algo está pasando con la mamá. ¿Me comprenden? Entonces, la presencia de, de policromacia indica que yo tengo reticulocitos en sangre periférica. No me dice cuánto. Policromacia me avisa a mí de que yo tengo reticulocitos en sangre periférica. Solo eso. Pero yo tengo que hacer así mismo, Rafael. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que
medir cuánto hay. Si tengo 4, 5, 6%, yo ya tengo que pensar que mi médula ósea me está dando alguna información, algún problema, solo que la búsqueda del problema va a ser con la clínica. ¿Qué es lo que yo te doy como bioquímica? Yo te doy una dirección. Yo te doy la dirección. Vamos a decir así, que el paciente tiene toda la sintomatología de una leucemia y yo encuentro una policromasia de 3 cruces. Entonces, que yo entiendo que también, aparte de la leucopoiesis, la eritropoiesis también ya está con defecto. Por lo tanto, mi problema es en médula ósea. ¿Comprendimos? Acuérdense que el recuento de reticulocitos no incluye el hemograma. El hemograma te dice policromasia. Policromasia indica presencia de reticulocitos. Y yo, si quiero saber cuánto hay, teóricamente, yo tengo que hacer el conteo de reticulocitos. ¿En qué patologías puede haber eso? Puede haber en anemias hemolíticas, puede haber en síndrome mielodisplásicos, puede haber en todo lo que le afecte específicamente la eritropoiesis. ¿Y qué es la policromasia? Es esto que ven aquí. Le dan un color a más, un color diferente a el hematíe. ¿Ven? Se nota grandemente la diferencia. Este es un eritroblasto en el que, si ustedes ven, que prácticamente es la policromasia. Es cuando este núcleo acabó de salir y yo me quedo solo con, por decirlo así, solo con la cubierta, solo con la membrana. Y eso queda ahí circulante. Entonces quiere decir que salió algo más nuevo. Se solicita nomás, Ana, se solicita en una orden diferente, solicito recuento de reticulocitos. Es un análisis diferente. Ahora vamos. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que ustedes tienen normal y anormal, fisiológico y no, y patológico? Pregunta